necesitemos. Aleluya, gloria sea a nuestro Padre Celestial. Amén. Bueno, dándole la gloria y la honra al Señor, nos gozamos una vez más esta tarde de estar aquí juntos, unánimes, dándole la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Amén. Mire, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11:6. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Eso es lo que dice a los hebreos, ¿verdad? La palabra del Señor. Entonces, Dios es justo, Dios es misericordioso. Entonces, como Él quiere que le agrademos, pues dice que nos dio fe para poder agradarle a Él. Tuvo que darnos lo que era necesario para poder agradarle. Y esa es la fe. Y hemos estado platicando acerca de la fe estas últimas reuniones, ¿verdad? Comenzamos con el misterio, gracias, con el misterio de la fe. El misterio de Dios fue lo primero, descodificando los misterios de la palabra de Dios, y comenzamos con el misterio de Dios porque es la base para poder comprender el resto de los misterios que están en la palabra de Dios. Y tengo entendido que hay como 22 misterios en el Antiguo Testamento y hay 2 en el Nuevo. Entonces, que aprendimos también que la palabra misterio es una verdad que ya fue revelada, que está revelada, solamente que está oculta y que es de nosotros, ¿verdad? Buscarla para poder comprender lo que Dios tiene para nosotros. ¿Y qué es un secreto? Hemos aprendido también que es un secreto, es lo que no ha salido del corazón de nosotros, que todavía está allí. Pero el misterio sí, eso ya está revelado. Entonces, aquí en Hebreos 11:6 nos está diciendo que nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Entonces, como Dios es justo, pues nos dio a todos una medida de fe. Dios, para poder agradarle. Y lo primero que dice, que si nos vamos a acercar a Dios debemos creer. Número 1, la fe es creer que Dios existe. Y número 2, al creer que Dios existe, viene la bendición de creer, que es que apremia a los que le buscan. Mira, aquí solamente nos va dando la información. La semana pasada tocamos este tema para ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Si estamos aprendiendo acerca de estos misterios, ¿qué es la fe? Y en la versión Dios habla hoy, en Hebreos 11:1, dice que es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es tener la plena seguridad de lo que se espera. Y no nomás es tener la plena seguridad, sino también dice que es estar convencido. Plena seguridad y estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Es una realidad aunque no lo vemos. Plena seguridad, estar convencidos, una realidad aunque no lo veamos. Entonces, aprendimos también la semana pasada que el receptor que recibe la fe es a través del oído. La fe nace o es transferida al oír el mensaje. Y el mensaje tiene que ser de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Entonces, en esa etapa aprendimos que es la etapa de oyente, porque hay varios niveles evolucionando. En esa etapa está oyendo. Y mira, así como puse en esa figurita, que así llega la fe, un sonido sonoro espiritual que entra para que el oyente pueda creer. Y es así como se activa la fe. Entonces, en Romanos capítulo 12 y versículo 3, dice que porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí
que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Según la medida de fe. Entonces, ha habido una distribución que no fue por parte de ángeles. Dios mismo hizo una distribución a cada uno. Miren nomás. Hay una medida de fe que Dios ha dado. Entonces, en Hebreos capítulo 12 y el versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, Él es el autor y el consumador de la fe. Aquí está el autor de la fe. Y Él mismo fue el que hizo la distribución, porque Jesús es Dios. Según la medida de fe que Dios ha distribuido. Y si Él es el autor, Él es Dios. Para aquellos que quisieran borrar estos versículos y que se aferran a que Cristo Jesús no es Dios. Mire, según la medida de fe que Dios ha distribuido. ¿Y quién es el autor? Cristo Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quien por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz menospreciando la vergüenza. Y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces Cristo Jesús es la diestra, es la mano derecha del Padre. Cristo Jesús es la mano derecha, la diestra. Entonces, cuando usted lee la palabra, cuando usted la estudia la palabra, y si usted encuentra la diestra de justicia, está hablando de Cristo Jesús. Porque a través de recibirlo a Él, viene la justicia a nosotros. Somos justificados con el Padre por haber creído y recibido en Cristo Jesús. Bueno, habiendo ya dado estas introducciones, ¿qué tal si nos metemos ya a la hora discipuladora? Desde la bella iglesia de Cristo, Misión en Acción, Ebenecer, San Fernando, entramos a la hora discipuladora, donde a la luz de la palabra juntos aprendemos y crecemos con la revelación del Espíritu Santo a nuestra vida, la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo se llama el tema de esta tarde? La medida de fe que fue distribuida. ¿Quién fue el distribuidor? Cristo Jesús, Dios. ¿Quién es el autor de la fe? Cristo Jesús. ¿Quién debe consumirla? Cristo Jesús. Entonces, Él dio esa medida. Y miremos esas medidas. Ahí le puse yo así como como lo usan los carpinteros, ¿verdad? Vamos a medir qué tanto que hay aquí para mirar la medida. Y voy a usar el mismo versículo de Romanos 12:3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Entonces, mire, hasta la fe nos ayuda a pensar en buen juicio. Amén. Entonces, ¿cuáles son esas medidas? Fíjese que la palabra de Dios nos muestra varios grupos con varias medidas. ¿Y cuál era el propósito también? ¿Cuál es el propósito? Porque la fe tiene una etapa, pero no se debe de quedar ahí. Debe de evolucionar a otro nivel de fe. Y conforme llegamos y ya notamos que estamos en ese nivel, llega otra etapa, que hay una tercera etapa de nivel de fe. La misma fe va llevándonos, va creciendo y se va mostrando. Entonces, miremos la primera etapa en sus dimensiones o en sus medidas, para así poder emprender a la segunda etapa e ir comprendiendo este misterio de la fe, una verdad revelada. Miremos la primera. En Marcos 6:5 dice que, y no pudo hacer allí ningún milagro.
No pudo ahí hacer en su tierra natal. No, ni un milagro. Solo sanó a unos pocos enfermos, sobre los cuales puso sus manos. Y se maravilló de su falta de fe. Les faltaba, tenían, pero les faltaba. Porque no dice sin fe, sino que les faltaba. Falta algo más. Y recorría los pueblos del contorno enseñando. Entonces, mire aquí. ¿Qué es lo que se requiere para un milagro? ¿Qué es un milagro? Es una operación sobrenatural que sobrepasa los sentidos humanos, biológicos. ¿Y qué es lo que se requiere para que ese poder sobrenatural de Dios venga y haga una operación? Fe. Fe, porque no pudo allí hacer ningún milagro. Se quedaron como estaban. Si había ciegos, se quedaron ciegos. Si había paralíticos, se prefirieron quedar paralíticos. Estaban en cama, se prefirieron quedar así. ¿Saben por qué? Porque les faltó creer. Creer en el que podía hacer un cambio en su vida. Les faltó creer en aquel que tenía todo el poder para cambiar su situación, para cambiar su vida en totalidad. Por eso dice, y no pudo hacer allí cero. Unos pocos enfermos que él llegó y les puso a las manos. ¿Para qué? Señor, ¿para qué? Si no podía hacer milagros, ¿para qué fue y los tocó? ¿Saben para qué? Para que al menos viendo que había un poder que se movía en él, pudieran creer. Cuando el Señor, a los pocos que logró sanar, con ese poder sobrenatural, se maravilló que ni viendo podían creer. Ni viendo. Bueno, recorría los pueblos del contorno y dijo, miren, no hay profeta en su propia tierra. Entonces, eso nos habla, hermano, que cuando nos miran las personas cercas a nosotros, ni aunque nos miren que Dios ha estado obrando, porque, mire, nuestra forma de hablar ha cambiado, nuestra forma de negociar ha cambiado, nuestro estilo de vida, ni así viendo pueden creer que Dios está obrando en nosotros, sino en todo lo contrario, van a emitir alguna crítica o un juicio malo de nosotros. Pero lo que Dios nos lleva a ese lugar es para que ellos puedan mirar la operación que Dios está efectuando en nosotros. Bueno, no pudo hacer ningún milagro porque les faltaba un poquito más. Falta de fe. Leímos que Dios distribuyó una medida a todos, pero a estos no les pudo porque les faltaba creer, aunque les dio la oportunidad de mirar, se quedaron como estaban. Entonces, mire, palabra de Dios para todos, Marcos 6:3. Esta es la razón por la cual no podían ellos aceptar, porque si nos regresamos 2 versículos hacia atrás, allí mismo en el capítulo 6, mire lo que miraban en él. Es solo el carpintero. Lo miraban solamente en una posición biológica. Pero aunque miraron los milagros sobrenaturales, estaban cegados y solamente que se quedaban con la profesión de quién era, un simple carpintero. Su mamá es María y sus hermanos son Santiago, José, Judas y Simón. Bueno, tenía 4 hermanos. Y sus hermanas, no sabemos. Y sus hermanas viven entre nosotros. Entonces ahí dice, no podían aceptar a Jesús. Les faltaba fe. No podían aceptarlo. ¿Y quién es Jesús? Salvación. No podían aceptar que Él fuera el que venía a traer
su salvación. Les faltaba la fe. Les faltaba un poco. Aunque estaba allí. Y el Señor les permitió mirar su poder sobrenatural sanando a algunos. Pero como su corazón solamente estaba, es solo un simple carpintero. Y se quedaron como estaba. Entonces, ¿a qué nos lleva? A que eran incrédulos. Había incredulidad. Incredulidad. Miremos otro. Los de poca fe. Mateo 16:8. Pero Jesús, dándose cuenta, dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? ¿Sabe por qué, hermano? Porque ellos estaban en el ámbito de biológico, en el ámbito de ojos naturales. Ahí estaba el pan de vida. Ahí estaba el maná que descendió del cielo. Ahí estaba abundante pan para todos. Y el Señor los oye y dice: ¿por qué discutís que no tenéis pan? Y luego sigue diciendo en el versículo 9: ¿todavía no entendéis ni recordáis los 5 panes para los 5,000? ¿Y cuántas cestas? Mire, ya el Señor les dijo: ok, ¿quieren pensarlo de forma biológica? Bueno, traigámoslos al ámbito terrenal. Vamos, regresen su mente. ¿Se acuerdan cuando solamente había 5 panes? Sí. ¿Y cuántos comieron? 5,000. ¿Y contaron a las mujeres? No. ¿Contaron a los niños? No. ¿Y cuántos panes otra vez? 5. Ok. Muy bien, si lo quieren traer a ese ámbito, ¿qué sucedió? Algo sobrenatural. Muy bien. Versículo, se mueve el 11. ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes? ¿Cómo vas a poder diferenciar entre lo terrenal y lo celestial? No te estoy hablando de los panes que te comiste. No, no, no. Te estoy hablando del pan de vida, de la sana doctrina, de la verdadera enseñanza, de la palabra de Dios. Y les dice: pero guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Fue allí donde dice en el versículo 12: entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes terrenal. No era algo terrenal, porque ya les había dicho: no es lo que se comen los que les va a hacer daño, porque por la letrina va a salir. No, cuidado de las enseñanzas que penetran al corazón, que trastornan la mente, que los hacen religiosos. Cuidado, sino de la enseñanza de los fariseos, de ese pan que ellos hacen. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. De eso. Entonces, la fe, hermano, poca fe, no nos ayuda a distinguir lo terrenal y lo espiritual. No nos ayuda a distinguir lo que verdaderamente nos bendice, sino que cierra nuestra mente a enfocarnos solamente a lo que miramos, y ya miramos que la fe es una certeza, es una manifestación, es una realidad, aunque no lo veamos. Eso nos indica que es depositar toda nuestra confianza en Dios, que aunque no se está manifestando allí lo que esperamos, es poder descansar en Dios y que Él está en control. ¿Para qué? Porque lo que Dios quiere es que la paz que Él nos dejó, que sobrepasa el entendimiento, no haya perturbación en nuestro corazón. Y Él puede usar nuestra vida y llevarnos a unos niveles altos de su poder, para que Él sea glorificado con nuestras obras y acciones. Entonces Él les decía: miren lo que la poca fe no les ayuda a distinguir lo espiritual con lo terrenal. ¿Tienen fe? Sí, qué bueno.
pero les falta para que haya una distinción. Entonces, ¿ve cómo se van mirando las medidas de fe? Aunque es una medida, pero va manifestándose conforme está el corazón de la persona. Mire, aquí viene otra. Mateo 6:30. Si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, la queman, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. ¿Qué estaba el Señor hablando? Bueno, si usted lee un poquito y se regresa ahí más atrás, dice, no te preocupes, ¿qué habéis de comer? No te preocupes, ¿qué habéis de vestir? No te preocupes. En otras palabras, no dejes que la circunstancia que estás viviendo ahora, no te enfoques en la circunstancia esa. No. Dios ha permitido esa circunstancia porque Dios quiere mostrar su poder. Dios quiere mostrar su poder para que puedas mirar cómo Él cambia la situación al instante, cómo Él cambia. Pero cuando nos enfocamos con nuestros ojos naturales en la situación, entonces empezamos a ser inconstantes y empezamos a hablar de esa inconstancia, una fe inconstante. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en la circunstancia y no nos enfocamos que en nosotros está un Dios todopoderoso, un Dios todo que nos escogió para ser vasos de honra, que nos escogió para depositar el tesoro, para depositar su presencia, el Espíritu de Cristo, sellados con el Espíritu Santo. Entonces, el enfoque a la circunstancia y a la situación hace la situación grande y hace a Dios pequeño en nosotros. Por eso el Señor dice, mira esa poca fe a dónde te lleva, a que estés siempre preocupado. Y usted sabe que las preocupaciones producen tensión al cuerpo. Las preocupaciones producen que no pueda dormir. Y si no puede dormir, ¿qué sucede? Su mente no descansa, su cuerpo no descansa y hay dolor de cabeza. Entonces empiezan a venir todo ese tipo de medicamentos a nuestro cuerpo y empieza a hacerse, ¿verdad?, una codependencia a los medicamentos. Entonces tanto medicamento va haciendo un cambio a nuestro estómago que después va por otro medicamento porque ya está con un problema en el estómago por los medicamentos. Y después va con otro porque después ya no puede digerir. Y otro medicamento. Y después otro medicamento porque ahora le está trayendo otra alteración. Y todo comenzó ¿cómo? Por preocuparse. Poca fe. Poca fe. ¿Tiene fe? Sí, porque Dios nos dio una medida todo y se activó cuando oímos la palabra de Dios. Porque por ahí fue para que naciera, ¡pum!, se activara. Entonces, todas estas personas creían en Dios, sí, pero ¿sabe qué les faltaba? Creerle a la palabra. Creerle a la palabra. Mateo 17:20. Y Él les dijo, por vuestra poca fe, miren, otra vez, poca fe. ¿Qué era lo que estaba pasando? Porque en verdad os digo que si tenés fe como un grano de mostaza, ahora ya Él mismo está dando la medida del tamaño, ¿verdad? Ya sacó ahí. Y dice que el grano de mostaza es algo que se puede así medio palpar. Si tuvieras así, yo me imagino que el Señor ahí platicando con Él dijo, si tuvieran fe, miren, así, y como que, así que, como el grano de mostaza, ay, tan chiquitito, sí, así. Le dirías a ese monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada, mira,
nada os será imposible, nada. Ahora nos lo está diciendo a nosotros, nada te va a ser imposible. No, ¿por qué? Porque por la medida de fe que te he dado, que es una manifestación, es una realidad, aunque no la veas, va a suceder que lo imposible se haga posible. Y nada le está diciendo a ustedes, nada a ustedes le va a ser imposible. Pero es por vuestra poca fe. Vamos a mirar otra vez qué era la poca fe y cómo se manifestaba. Mateo 17:17. Nos regresamos antes para poder comprender el 20. O sea, en este tema de aquí le trajeron un muchachito que estaba endemoniado, con espíritu inmundo, y que desde niño estaba así, atormentado. Usted sabe que explica que lo lanza al fuego, quería matar al niño. El espíritu inmundo lo quería matar. No tenía paz ese muchachito. Entonces, ya en el 17 empieza, y te lo traje a tus discípulos, pero no pudieron. No pudieron, no. Entonces, el Señor nos explica aquí por qué no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa. Todavía le dice perversa, pero vamos a ver lo que significa perverso en el original griego, ¿verdad? Porque quizás para usted la palabra que es un perverso es algo que ya lo trae formado en su mente, pero no es lo que realmente en el griego significa. ¿Qué dice? ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Como que el Señor ya está enfadado ahí, ¿verdad? Tráiganmelo acá. Y le llevan al chamaco. ¿Pero qué significa perversidad? Es la palabra griega G1294. Esto es la palabra del diccionario Strong, donde están las raíces de las palabras para ver qué significa. Y es la palabra diastrefo. Diastrefo es perversidad. Y diastrefo o perversidad significa distorsionar. Entonces, era una generación que distorsionaba, figurativamente malinterpretaba. Era una generación que malinterpretaba. Y número 3, que estaba corrompiendo. Entonces, allí había ya un problema de cómo se percibía el poder de Dios. Entonces, el Señor le dijo, eso es perverso. Número 1, no crees. Aparte de no creer, distorsionas la palabra, malinterpretas la palabra y la corrompes. En otras palabras, esta es una religiosidad lo que quieres. Estás tratando de formar algo cuando no es así, porque es el poder de Dios operando a través de nosotros y es Dios el que va a operar. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Y qué se va a hacer? Entonces nos estamos dejando guiar creyéndole a Dios. Pero cuando ya está la distorsión, está la malinterpretación y corromper, entonces ya estamos formando algo dentro de nosotros que solamente así se debe de hacer. Fíjense que sí se hacen esos, ¿cómo diría así? Como agendas de cómo hacer una liberación. Que yo he mirado unas liberaciones donde está, antes, ¿verdad? En otro lugar, que miraba que estaban queriendo hacer una liberación y lo estaban haciendo hablando en lenguas usted. Hablando en lenguas. Como para que el demonio la interpretara, ¿verdad? Tenía el don de la interpretación. ¿Y qué hacía el demonio dentro de la persona? Les copiaba, se burlaba. Y decía, ¿por qué estaban hablando en lengua eso? Si el hablar en lengua es porque hay alguien que va a interpretar o se está edificando a sí mismo. No salía. Entonces, ciertas cosas estaban haciendo como un ritual así. Nada. Y nada. Entonces, distorsionan, malinterpretan y corrompen. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios, dejarnos guiar, el Espíritu Santo. ¿Cuándo entró? ¿Cómo entró?
cómo se llama. Todo nos lo va diciendo el Espíritu Santo, nos va guiando. Yo me recuerdo en una ocasión, hermanos, que estaba una jovencita que estaba endemoniada, tenía un demonio adentro. Y entraba una hermana, entraba la otra y así. Y en una, el demonio insultó a una de las hermanas y le decía bastantes groserías, que conocía la vida de ella. Y fíjese, hermano, que tristemente sí, la mujer dejó al esposo y se casó con otro y era una de las diaconisas. Le decía el demonio muchas cosas. Y yo dije, Padre Santo. Y la muchachita estaba como un animal, como un perro. Jalaba se le movían sus muñecas para todos lados, así, se le movían. Antes no se elevaba, pero se movía en el suelo y jalaba la alfombra como un perro así, y babeaba así. Era un animal completamente, un animal. Entonces le dije, Señor, esto ya tiene rato aquí, y entra una, entra el otro, ¿qué hacemos, Señor? Ilumíname. Empecé yo a orar, ¿verdad? En silencio. Y el Señor me dijo que le dijera que solo Jesucristo es el Señor y que toda lengua debe de confesar que Jesucristo es el Señor y que toda rodilla se va a doblar ante el Señor Jesucristo. Entonces tiene que salir fuera aunque lo confiese. En cuanto le dije, empezó a gritar, no, Jesucristo, y toda lengua y toda rodilla se dobla ante el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y salió de la muchachita, mejor se fue. Y salió, y ya empezamos a hablarle, despierta tú. Y ella reaccionó. ¿Sabe lo que pasó? No sé, me duele la cabeza. Y empezó, quiero agua. Ok, ya era ella. Y le digo, tienes que platicarnos, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué te pasó esto? ¿Desde cuándo está pasando? Y empezamos a platicar con ella. Entonces ella dijo, quiero platicar, pero solo con la pastora de la iglesia, si me permite. Claro que sí. Yo fui la primera, yo no era la pastora ahí. Y empezamos a salir y ella se ministró con la pastora para que cerrara eso y sellara. Entonces, es dejarnos guiar, no somos nosotros, es Dios operando en nosotros. Él es el que opera como Él quiere. Y nos ha dado toda la autoridad. ¿Para qué? Nada os será imposible, nada. Entonces, ¿qué es la fe? Es una manifestación de la realidad. Es estar convencido aunque no lo veamos. Es Dios operando en nosotros, creyéndole a Dios y creyéndole a su palabra. Estamos en un balance. A su palabra, sin hacer rituales que así y así, que así. No, es dejarnos guiar conforme su palabra. ¿Por qué? Porque Él es el mismo de ayer, hoy y no cambia. Él es el mismo. Entonces, aquí, ya cuando lo trajeron, miren lo que fue liberado. Pero sigue otra enseñanza acá, hermano, con este varón, que su hijo también endemoniado. Muy probable que sea la misma historia, pero acá está en Marcos 9:23. Cuando vino al Señor, ¿por qué vino el Señor? Usted debe de entender que el Señor le predicó a multitudes. La palabra del Señor dice que multitudes le seguían, multitudes, y que Él se tenía que ir a orar lejos al monte, porque las multitudes lo estaban esperando en la riviera, a la orilla del mar. Ahí estaban, que lo seguían aunque no había que comer. Y era cuando yo tenía compasión, denles de comer y denles. Pero el Señor, lo seguían, querían oír la palabra, querían oír su palabra, querían. ¿Por qué? Porque predicaba con autoridad. Su enseñanza era autoridad. Dice la palabra que todas las cosas que Él hizo, hermano, ni todos los libros del mundo la contenerían. Hizo tantas cosas, hizo muchas manifestaciones para demostrar que Él es Dios. Entonces, yo lo relaciono que fue uno de las multitudes y era un judío.
era de la nación de Israel. Y cuando oyó que ahí estaba el Señor, vino y trajo a su hijo. Jesús, entonces el hombre le dijo, mira, si tú puedes ayudarme, pues ahí está. ¿Qué era lo que el hombre vino? Número uno, el hombre creía en Jesús. Creía porque había oído. Su fe se le había activado, sí, porque oyó y vino de muy lejos. Pero ¿sabe qué era lo que le faltaba? Creer en la palabra. Creía en Jesús, pero no le creía a la palabra de Jesús. Entonces por eso le dijo, el Señor le responde, ¿cómo que si tú puedes? ¿Cómo me estás diciendo? ¿Veniste hasta acá para ver si yo puedo? Entonces el Señor dice, todas las cosas son posibles. Todas las cosas son posibles. Todas. Escribe en su libro, donde está tomando notas. Todas las cosas son posibles. Solamente me pide una cosa Dios. Para el que cree. Para el que cree. Todas las cosas son posibles. Si tú crees, con esa medida de fe, Dios quiere mostrar su poder de que es posible, que lo que tú estás pasando tiene un propósito para que Dios se glorifique en esa situación. Sea una situación personal financiera, sea una situación de salud en tu cuerpo, sea una situación familiar, sea una situación matrimonial, sea una situación de negocios, sea una situación, todas las cosas son posibles al que cree. Solamente nos pide, cree, para agradar a Dios. Tienes que creer. Por eso se te dio la medida de fe, que debe de ir evolucionando, pero vamos a estar platicando de eso, la evolución de la fe. Ahorita estamos mirando en esta medida. ¿Por qué no está siendo desarrollada? Porque ha habido esos obstáculos que hemos estado mirando a través de la enseñanza. Al instante, el padre del muchacho gritó. ¿Usted sabe lo que es un grito? ¿Usted sabe lo que es un grito? Un grito así, con todas las fuerzas, gritó y dijo, ¡creo! Ah, dijo el Señor, ok. Gritó. ¡Creo! Ándele, grite. Que usted cree que Dios lo puede sanar. Grite, yo creo que Dios me puede sanar. Grite allí donde está. Grite, yo creo. Que oigan las potestades del diablo, las potestades de las tinieblas. Yo le creo a Dios. Y no me enfoco en la condición, no me enfoco en la circunstancia. Así como este hombre gritó, yo creo, yo creo. Entonces fue cuando digo, ya habló de su corazón. Y todavía pidió ayuda. ¡Ayúdame a mi incredulidad! Yo creo, pero ayúdame. ¿Y sabe qué? Comenzó el poder sobrenatural y se miró el milagro. ¿Pero qué hizo este hombre? Note aquí, note, ¿qué hizo? Llevó a su hijo. Llevó a aquel que lo podía, aunque creía en él, pero no creía en su poder. Hasta que llegó allí, ya hubo una confrontación de poderes. Cuando llegó la confrontación, ¿cómo? Que viniste hasta acá para preguntarme a ver si puedo. Fue una confrontación de poderes. Cuando el Señor le dice, es necesario que si tú crees todo va a ser posible. Pues entonces yo creo. Si esa es la solución y lo que me falta, no habló, gritó. Entonces, cuando hay una necesidad, hermano, ¿sabe qué hace el necesitado? Viene a buscar ayuda. Viene a buscar la ayuda. Aunque venga todo tembloroso, con esa poca fe viene. ¿Para qué? Para que Dios tome control.
¿Y sabe qué es lo más triste? Para mí es muy triste ver que hay una necesidad en su casa, que usted tenga una necesidad. ¿Y sabe qué? Quiere que vaya otro a pedir por usted. Eso debería de hacer cuando le duela la muela. Envía a otro al dentista para que le saquen la muela, a ver cómo queda el asunto. Eso estaría muy bien, que usted envíe a otro para que le den su medicina y que él se la tome. No, cuando uno tiene necesidad, llega aquel que todo lo puede, no envía a otros. Porque ¿dónde está entonces el amor? El amor nos lleva a llevar a nuestro familiar. ¿No se miró aquellos que llevaron a aquel paralítico? Tenían fe en el Señor, tenían fe que lo podía sanar. Y aunque estaba la multitud ahí, no se podían acercar con aquel cuerpo que estaba minusválido en aquella cama. ¿Qué hicieron? Pues vamos a vandalizar la casa. ¿Qué importa? A meterlo por el techo. Solo para que el Señor diga que se levante. Porque sabían que el Señor tenía ese poder. Creían en Jesús y creían en su palabra. Y lo tenía, pero era un caso especial, no podía caminar. ¿Y usted que tiene 2 pies? ¿No llega a la iglesia? ¿Usted que tiene un carro? ¿No llega a la iglesia? ¿Usted que tiene toda la comodidad para llegar y sus 2 pies, aunque sea, no llega? Solamente oren por mí. Lo siento, a eso se le llama poca fe. Poca fe. Y es como el Señor les dijo, incrédulos, perversos, poca fe. Lo siento, pero si no te estás acercando a la iglesia, por diferentes razones. La iglesia no está lejos. ¿Sabe lo que está lejos? Es tu corazón de Dios. Porque entre más nos acercamos a Él, a su pecho, va saliendo ese amor y nos va llenando. Nos va llenando. Nos va llenando. Que la iglesia puede estar a la vuelta, a una cuadra, y aún así hay excusas para no llegar y todavía decirle a otro, ay, oras por mí, ay, pídele por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos, cuando estos llegaban días de camino para que Dios hiciera una obra. Si no, mira, ahorita otros ejemplos. Creía en Jesús, pero no en su poder, pero pidió, ayúdame, y gritó, creo. Fue cuando Dios dijo, ahí está, ya habló con su corazón. Porque ¿cuánta gente no hay que creen en Dios? Pero ¿sabe qué? No le creen a su palabra. Creen en Dios igual como los demonios. Hasta tiemblan los demonios. ¿Pero qué dice? No se sujetan. No se sujetan. Entonces la sujeción es por amor. Pero mira lo que los enemigos de la fe, de esa poca fe y esa medida. Mateo 14:30. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué evento es este? Es el evento. ¿Quién iba? Cuando Pedrito dijo, Señor, ¿eres tú? Sí. Entonces di que venga. ¡Ven! Y ahí va Pedrito. Y caminó. Él dice que caminó, anduvo. Pero, aquí está el pero, viendo la fuerza del viento. Pues usted sabe que los vientos son espíritus inmundos. Vino el espíritu inmundo a provocarle miedo. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a hundirse. Enemigos de la fe, el miedo. Empezó a hundirse diciendo, Señor, sálvame. Entonces, caminó sobre las aguas. ¿Qué son las aguas? Pueblos, naciones, gente que quiere interrumpir nuestro caminar y seguir al Señor, críticas, menosprecios, burlas, son gente. Y estamos caminando sobre todo esto. Pero de repente llega un espíritu inmundo y decir, oh, quiere seguir caminando. Y quiere meternos una zancadilla, se dirá así, ¿verdad? Zancadilla. Y quiere, para que no sigamos. Entonces el Señor le dice, al instante, Jesús
extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe. Y miren la razón por la que se empezó a hundir. ¿Por qué dudaste? Entonces, el miedo, ¿qué dice? Produce duda. Miren la secuencia. Iba muy bien caminando sobre la gente que critica, sobre gente que menosprecia la obra de Dios, gente que le ha dicho, no va le damos cierto tiempo y va a regresar acá donde andaba, o esta va a regresar, todas estas cosas que llegan a nuestros oídos y a nuestros ojos. Pero ahí va uno. Entonces de repente viene un espíritu y quiere parar. ¿Qué hacemos nosotros? Hermano, seguimos caminando. Acuérdense que cuando el enemigo vino a tentar al Señor, después de estando en aquel ayuno, ¿cómo fue? Palabra contra palabra. A ver, diga y escribe en sus notas: palabra contra palabra, palabra contra palabra, palabra contra palabra. El enemigo se sabe la Biblia. Y qué triste que usted no la estudie y que usted no le salga la palabra. Pero el enemigo se la sabe, porque le decía: escrito está, enviará a sus ángeles para que no tropieces. Y es que, mire cómo el diablo le decía la palabra. Y que el Señor decía: pero escrito está, no tentarás al Señor. Pero escrito está, no de pan vivirá el hombre. Palabra contra palabra. Entonces, ¿cómo se enfrenta uno? Con la palabra que uno estudia en la situación. Escrito está. Señor, tú has dicho, y yo le creo a tu palabra. Tú me has dicho que te voy a agradar, convencido en la realidad, aunque no esté, y que mi vida está en tus manos. Entonces, palabra contra palabra. Pero miedo produce duda, y donde hay duda, desagrado a Dios. Poca fe. Y a veces quiero ya rumbo a ser un apóstol, pero estaba en el proceso. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros, hermano? Hay muchas formas de que el espíritu de miedo puede llegar, muchas formas. En un veredicto de un examen de salud, en un veredicto, una carta que llegó, tantas cosas que puede producir ese temor y puede producir la duda, que puede disminuir la medida de fe en nosotros. Ahora miremos a los de la gran fe, porque, hermano, los de la gran fe no eran israelitas, le cuento. No eran ni siquiera de la nación de Israel, que estuvieron como Pedro, como los demás de la nación de Israel que mencionamos anteriormente. No, estos de la gran fe ni siquiera eran de la nación de Israel. Eran las ovejas del otro redil. Pero les ganaron a estos en la fe, hermano. Miremos el primero. Mateo 8:8. Pero el centurión, ¿quién era? Romano, de Roma, romano. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra. Pero ¿cómo le dijo Señor? Acuérdese que la palabra Señor tiene una profundidad. Porque en ese tiempo la esclavitud, había esclavos. Y lo primero que le preguntaban a un esclavo: ¿quién es tu Señor? ¿A quién te debes de sujetar? ¿Quién te manda? ¿A quién le perteneces? Entonces, esta palabra Señor es la palabra griega kurios. Kurios. Estoy a tus órdenes. Soy un esclavo ante ti. Solamente soy un siervo. Por eso le dice Señor. Y tampoco le dijo, como dice nuestro apóstol, de tutis frutis. Oye, Jesús. No, Señor. Lo reconocía como su Señor. Yo no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Cuál era el techo? ¿Cuál era su casa? No, ni siquiera miren mi corazón. Estoy mal. Estoy bien mal, Señor.
estoy muy mal. No vengas, no. Eres mi Señor, pero por favor, no entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Solamente di, receptor, mire, solamente di la palabra. Y mi criado ni siquiera era su hijo, mire nomás, hermano. Dígame usted si este no era un hombre de amor. Ni siquiera era su hijo, ni siquiera era por su esposa, ni por su hija, ni por su nieto. Era por un criado. Era nomás el amor, el amor es acción, nos lleva a hacer cosas. Y quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad. Yo ya lo sé. Me mandan y solamente digo que sí, así es. Estoy bajo autoridad. Con soldados a mis órdenes me han confiado personas. Y digo a este ve y va. Y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. La palabra tiene poder. La palabra lleva vida, la palabra lleva muerte, la palabra hace, la palabra edifica o la palabra destruye. Yo ya lo sé. Mi Señor. ¿Y qué le contestó? Al oírlo Jesús se maravilló. Se maravilló y dijo a los que le seguían, mire, le dijo a los discípulos, hermano, allá a Judas y a Pedro y a todos les dijo, así poniéndole ahí crema a los tacos, check it out. Y ustedes, que tengo 3 años con ustedes, y tengo, les dijo a los que seguían, yo creo que así se volvió y les dijo, en verdad les digo, en todo Israel, a la nación, porque él vino a las ovejas, en toda la nación de Israel, no he hallado una fe tan grande. Miren la medida de fe, tan grande. Que el Señor lo reconozca, hermano, y que le diga a sus discípulos, que les haya dicho perversos, poca fe. Miren este. Miren este. Ni siquiera vino a pedir por su esposa. Ni siquiera vino a pedir por su hijo. Ni siquiera vino. Y vino a decirme, Señor, solamente habla. Creo en ti y le creo a tu palabra. Hermano, usted sabe que tremendo milagro pasó ahí, ¿va? Pudo mirar el poder de Dios. Pero estas son solamente una medida para llevarnos a un nivel. Ahorita espérese. Yo sé que usted está siguiendo y está atrasando. A otra le dijo, grande es tu fe. Y no era israelita tampoco. No era de la nación de Israel. Mateo 15, 26. Y él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos. ¿Quién era el pan? Él era el pan. Y echárselo a los perrillos. ¿Quiénes son los perrillos? Animal inmundo. ¿Saben que los perrillos no sé? Bueno, hay ciertos lugares que se los comen, ¿verdad? Bueno, pero dirían por ahí, guácala. Animal inmundo. Pero ella dijo, sí, Señor, otra vez, Señor. Acuérdense, la palabra kurios en griego es, soy su esclava. Sí, Señor. Pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. En otras palabras, mi Señor, un poquito de usted me es suficiente. Un poquito de usted. En otras palabras, no me voy si usted no me toca. No me voy. Yo sé que estoy fuera de tiempo, porque estaban en el tiempo de Dios, su año, se dice, en su época. Que primero iban a ser las ovejas de Israel, pero después vendrían los que del otro redil, que ya estaba profetizado, que los gentiles alcanzarían y serían un solo pueblo, lo que Pedro no entendió, Pablo sí. El misterio de Dios, que ya lo platicamos, ahí está en el canal. Búsquelo ahí, el misterio de Dios, pastora Silvia Hernández, está en el YouTube, ahí lo hablamos. El Señor dijo,
Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, grande. Y el Señor allá andaba en Tiro y en Sidón, en la ciudad de ella. Ella no vino, Él fue allí. Es que Dios tiene propósito en todo, hermanos. Dios tiene propósito en todo. Pasó por esa ciudad. Y cuando ella oyó, ahí está mi Señor, ahí está el Señor, yo voy. Yo voy. Y fue para abogar por su hija. Fue para pedirle. Es por eso, hermano, cuando hay una petición, usted no puede enviar a otros que oren por su hijo. No. Usted tiene que venir a los pies del Señor. Tiene que venir a la iglesia. Usted no puede estar enviando a otros. Cuando le molesta a usted algo, usted es el que tiene que venir. Ella vino a buscar para que ayudaran a su hija. El Señor miró su fe y Él es el que la debe de consumir. Ya lo miramos, Él es el autor y Él es el consumidor. Y le dijo: wow, grande es tu fe. Grande es. Que te suceda como deseas. ¿Y qué dice? Y su hija quedó sana desde aquel momento. La hija quedó sana en ese instante. Entonces eso indica que cuando tú vienes a la iglesia y no envías a otro a que ore, sino vienes tú, Dios va a hacer un milagro en ti. Esa medida de fe Dios tiene que consumirla. Tiene que consumirla. ¿Por qué? Porque esa fe debe de subir al otro nivel. Hay 3 niveles. 3. Este primer nivel que hemos estado hablando es solo uno. ¿Y sabes para qué es este? Mira. Es una fe para salvación. ¿Por qué? Porque en Éxodo 4:30 nos habla de un Moisés que es figura de Cristo, que el Señor le dio señales y manifestaciones para llevar salvación al pueblo que estaba en cautiverio. Y le dijo: te van a creer cuando vean las señales. Cuando vean las señales de el poder que te estoy dando, te van a creer. Y cuando ya creen, es una fe activa y van a salir para salvación. Moisés, figura de Cristo. El Señor vino a hacer señales. Vino a demostrar el poder de Dios para que creyeran. Y ya miramos que muchos ni viendo creyendo, porque lo miraban como un solo carpintero, pero no miraban el poder que estaba en él y quién era él. Éxodo 4:30. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Entonces, rápidamente, ¿cuáles eran aquellas señales? ¿Se acuerdan? Llevó una vara. ¿Y qué le dijo? Tírala al suelo. ¿Cómo se convirtió? En serpiente, un ser de pie. Y lo primero que hizo Moisés, lo primero que haríamos usted y yo. Yo me levantaría las naguas, la silla, ¿verdad? Entonces, Moisés tuvo miedo. ¿Y qué le dijo? No. No la agarres de la cabeza, porque es lo que normalmente hace aquel que trabaja con estos animales. Le agarra la cabeza, porque es donde va a controlar el veneno. Yo le digo, no, a esta la agarras de la cola. Agárrala de la cola. Y cuando ¿qué? Tú vas a estar en control de esta serpiente. La vas a agarrar. ¿Qué más? Ahora mete tu mano. Póntela en el pecho. Está el corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¡Pecaminoso! ¡Ah! ¡Lepra! Sí, así está tu corazón. Pero si tú me obedeces en todo, mete tu mano. Sácala. ¡Ay, está limpia! Es lo que quiero hacer. ¡Ay, si todavía no, qué! Vete al Nilo. Para ellos esa es la vida de ellos. El agua de allí. Sucia. No. Vas a agarrar agua de allí
y diles, yo estoy en control de su vida. Se va a hacer sangre. La vida de todos está ¿dónde? En la sangre. Yo estoy en control. No es ese río, ni lo que hay allí. Son dioses. Yo soy. 3 cosas para liberar el espíritu, el alma y el cuerpo. Y fue lo que hizo los señales. Verso 31. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y empezó la adoración y la preparación para salir. La medida de fe para salvación. ¿Cuál es el milagro más hermoso que puede Dios mostrarnos? Es cómo empieza a cambiar nuestra vida, de adentro hacia afuera. Cómo Dios empieza a cambiar nuestra forma de pensar. Cómo Dios empieza a traer una liberación personal, transformando nuestra vida. Es un cambio de vida, es un nuevo nacimiento. Todo nuevo, un principio divino en las manos de Dios. Y cuando digo todo nuevo, todo nuevo. ¿Para qué? Para venir y recibir el tesoro en nosotros, que es la presencia de Dios, llevar ese tesoro. Milagros hermosos, sí, bellos, sobrenaturales, sanidad inmediata, cáncer que se seca, paralíticos que se levantan, manos torcidas que se estiran, tantas cosas. Pero se les olvida. Si no, pregúntenle a los 9 leprosos si se acordaron. Pues que solamente vino uno. No vinieron. Entonces, ya sanos siguen. Hay una cosa que cuando me invitan a orar por un enfermo, lo primero digo, si Dios te sana, ¿qué vas a hacer con una vida sana? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué vas a hacer? Piensa muy bien. Que no hay nada imposible para Dios. Dios te puede sanar ahora. Yo lo sé. Pero sí quiero preguntarte, si Dios te sana, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Vas a seguir igual o va a haber un cambio? Y es lindo cuando dice, no, quiero servir a Dios. Amén, gloria a Dios, qué bonito. Entonces ya empezamos a orar, ¿verdad? Y Dios va a hacer la obra, yo no. Él es el que opera, como Él quiere. Entonces, el milagro más hermoso es una vida transformada. Es un hombre que regresa a su familia. Es un hombre que Dios levanta y le quita todas las cuerdas de los vicios y de la adicción, de lo que sea. Que hay muchos vicios, muchísimos. Y le tengo noticia, no todos los vicios echan humo. Hay vicios que no se ven, pero para Dios todo está presente. Restaurado para regresar a su casa, como aquel endemoniado gadareno que fue liberado cuando tuvo un encuentro con Cristo. Ahí estuvo el milagro, un milagro, y pudo regresar a su casa con su esposa y con sus hijos. Un milagro sobrenatural es lo que Dios hace en nuestro corazón, que nos quita el de piedra de incredulidad para que Él pueda empezar a grabar su palabra en nosotros y cambiarnos. Esa es la medida de fe de la cual debe de evolucionar. No puede quedarse en una fe de salvación una vez ya salvos. ¿Por qué? Porque vienen 2 niveles más, de los cuales vamos a estar platicando. Por eso no te puedes perder la hora discipuladora. Bueno, se acabó la hora, fíjate, platicando lindo de la palabra. Dios mío, qué rápido pasó la hora. Pero permíteme orar por ti. Yo sé que en esa medida de fe, y habiendo entendido los estorbos que minimizan que veas el poder de Dios operando y la circunstancia y todo, pero Dios está allí y está trabajando a tu favor. Y lo primero, ¿qué es? Recibir a Cristo Jesús, si no lo hemos hecho. Eso es lo primero. El milagro hermoso de un corazón transformado. Y eso es lo que te quiero invitar en esta tarde. Recibe a Cristo Jesús con todo tu corazón. Invítalo a que sea el Señor de tu vida. Que Él venga y haga una operación hermosa. Llene el vacío. Te dé la paz que andas buscando. Te dé
esa ternura, ese amor que solamente sale de Él. Y le puedes decir: Señor Jesús, abro mi corazón en esta tarde y te invito a que seas el Señor de mi vida. Perdóname porque yo sé que he pecado. Límpiame con tu sangre preciosa. Haz de mí una nueva criatura. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si te habías apartado, qué lindo momento es este para reconciliarte. Qué lindo momento. Esa fe está allí. Toda está allí. Pero es el tiempo de regresar a casa. Es el tiempo. Fuera de Él no somos nada. Él está a punto de venir y cerrar esa puerta como cerró el arca de Noé. Él es el que lo va a hacer. Te está esperando. No te quedes. Tienes que entrar y recibir ese lindo perdón y esa llenura de su presencia, diciéndole: Señor Jesús, perdóname porque me aparté, Señor. Perdóname. Dejé de congregarme. Dejé de ser parte de tu cuerpo, Señor. Me enfoqué en la circunstancia. Me enfoqué en la situación. Y caí, Señor, en una incredulidad de fe. Pero te pido perdón en esta tarde. Te pido perdón. Yo sé que tú tienes propósitos, tienes planes. Y tus pensamientos son más grandes que los míos. Perdóname. Te pido que me limpies una vez más con tu sangre preciosa. Que hagas de mí esa nueva criatura. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, si alguno de mis hermanos que han estado escuchando esta transmisión, en esa circunstancia donde parece que los 4 caminos se les cierran, que parece que está todo asfixiado, que parece que ya no hay, Señor, al que cree, todo le es posible. Que esa fe que está allí, Señor, la consumas en esta noche y que se levanten de ese lecho, que ese cáncer se seque, Padre, que esa familia vuelva a estar unida, que ese padre regrese, que ese hijo por el que mi hermana llora, esas hijas, Señor, todos, Señor, sean restaurados y liberados, Señor, esas finanzas vuelvan, Señor, que tú hagas esa obra sobrenatural, Padre, y que envíen un mensaje dándote la gloria y la honra de esa operación sobrenatural, por cuanto creyeron y lo recibieron, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si andas por acá, te esperamos este domingo a las 5:30, 1066 Norma Clay, Ciudad de San Fernando. ¡Bendiciones!